Es difícil a veces ponerse un poco en situación para hablar de algunos autores, porque sobre todo nosotros vemos a veces, muchas veces la película desde fuera y casi Mateo es como una compañía que he tenido desde los 15 años, porque ayer lo hablaba con él, yo llegué una vez al kiosco y apareció un cómic en grapa que eran las crónicas de Mesene y yo tenía 15 años, o sea, para mí fue como una volada de cabeza, era una cosa completamente diferente a lo que había en aquel momento, que estábamos acostumbrados a mucho cómic americano, había grapas de manga y estaban las crónicas. ¿Cómo fue afrontar en aquel momento? Porque claro, prácticamente no era tu primer trabajo, pero sí que era el entrar un poco en la mecánica, en algo que seguramente, bueno, se hacían algunas cosas, pero el laberinto fue como un punto de inicio para cosas diferentes. El laberinto, lo que nos viene a demostrar en este país es que cada vez que das oportunidad de que publiquen chavales, sale gente buena. Ahora mismo creo que un porcentaje elevado, no sabría decirte, si el 60, el 70% de los autores que trabajaban en Laberinto, que trabajamos en Laberinto y éramos chavales la gran mayoría, estos autores están ahora mismo trabajando en Francia, trabajando en Estados Unidos. Entonces, pues lo que digo, cada vez que hay una posibilidad sale gente muy buena en cantera. Me resulta muy curioso lo que me comentas porque me es casi un tópico ya de que me encuentro con gente que me dice, yo te leía de chaval, te leía de niño y nos llevamos muy pocos años. Sí, o sea, yo contigo me llevo 4 años. Pues Entonces, pero claro, hemos casi cohabitado en claro, los dos lados del juego. es que empecé muy joven, empecé a publicar con 18 años y Mesene lo estuve haciendo, salió publicado en el 98, con lo cual yo tenía 22 años. Estuve haciendo mientras estudiaba magisterio, estuve haciendo los primeros capítulos. Y sí, o sea, al final entiendo que se me da ya, por supuesto, porque llevo muchos años. Este año que viene hago ya 30 años de que empecé a publicar, no como profesional. Profesional yo entiendo que es otra cosa, es cuando ya vives de ello. Los primeros años son siempre de aprendizaje, de empezar a buscar tu hueco, buscar el camino. Yo sí que tuve desde el primer momento un complejo Lemming que yo tenía muy claro lo que quería. Yo quería ser profesional. Tuve la gran suerte de tener un referente cercano como era Carlos Pacheco, que vivía en el pueblo al lado mía. Iba a verlo a su casa con mi Derby Varian, con mi motito. Iba a verlo a su casa. Tener un referente como este, ver cómo Carlos llegaba al máximo. Yo como chaval que estaba empezando esa viñeta, lo único que me provocaba era más ganas y más ganas y más ganas de hacer cosas, ¿no? Cuando das oportunidad a jóvenes, consigues grandes autores Sí. y cuando hay grandes referentes que son cercanos, consigues grandes autores. Tener referentes y encima un tío tan cercano como era Carlos. O sea, eso. Y allí en un sitio tan pequeñín como el campo de Gibraltar, en ese momento salimos de mi pueblo, estaba Aure, que era el que me tintaba, y salieron dos dibujantes más. O sea, Alberto Foche, por ejemplo, era amigo nuestro, éramos el grupete que quedábamos todos los días para tomar café, ha estado trabajando en Marvel, ahora está trabajando para Delcourt. Otro amigo mío, José María Reyes, también trabajó en Laberinto, ha sido de los que ha dejado el cómic porque ha visto que el esfuerzo era demasiado grande, que no todo el mundo está dispuesto a llevar una carrera vocacional como esta, a todo el pago que tienes que llevar por hacer tu sueño de ser TVO. Que ese es otro de los grandes problemas, que en tu caso, por ejemplo, tú tenías muy claro lo que querías, Totalmente claro, sí. pero ese esfuerzo personal y que sea tan vocacional Sí. deja mucha gente en el camino. Muchísima gente se queda en tierra. Y no porque no tuviesen capacidad, no porque no quisiesen, sino es que también hay un componente de azar, de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Ayer hablábamos sobre eso porque, bueno, a Mateo le comentaba que es cierto que sí hay muchos autores que tienen influencias de varios lados. El caso de Mateo es el paradigma perfecto para hablar de ello. Mateo nace en una idiosincrasia de que le gusta el manga, vive en un momento en donde el americano tiene una gran presencia Mira, y terminas trabajando en el europeo. esto tenía guión de Scott Lobdell y fue en Wallaston y no salió publicado. Después estuve en Dreamwave en Estados Unidos. Es curioso porque al final Warlands era una evolución diferente de otro camino de lo que era en el fondo el concepto de Crónicas de MSN Sí. y de lo que es Record of the Lodoss War. Era una especie de espejo de distorsión, era curioso, y por eso, en cuanto recuerdo que le mandé un correo a Pat Lee, porque fue así, en aquel momento era cuando estaba hablando del año 2000, 2001,
estábamos empezando con los correos. Las editoriales ponían las direcciones de correo electrónico de los editores. Entonces tú directamente cogías y escribías un correo y si te respondía bien y si no, pues mala suerte, ¿no? Generalmente respondía mucha gente. Por ejemplo, con Fabián y César tuve mucho contacto, con editores de Marvel, con Quesada me intercambié muchos correos. Pero Pat Lee directamente, en cuanto vio mi material de Crónicas MSN, dijo: Tate, este es el reemplazo perfecto, para que él dejó Worldlands y se puso Transformers, que se volvió el número 1 en venta en ese momento en el mercado americano. Vendía el doble que los X-Men, cuando los X-Men era la estrella. Entonces, claro, al final es muy curioso cómo nos ha pasado varias veces cuando suelo coincidir contigo. Hacemos mucho hincapié de tu presencia en el mercado europeo porque es al final donde Sí. más te estás reflejando, pero es que has pasado por todos esos conceptos. O sea, al final el trabajo de Mateo queda, visualmente cuando se ve, es una unificación de pequeñas piezas cogidas en un camino, un concepto de perseverancia, de camina o revienta, que al final es lo que os toca a la mayoría de los autores, y has ido juntando algo que creo que es la personalidad que tienes ahora. Sí. Y una cosa que me sorprende mucho es que cuando hablas con Mateo siempre te dice que intentas hacer lo que a ti realmente te gusta hacer. Es lo que intento. Después otra cosa es lo que puedas en el contexto. Ahora mismo tengo la suerte de estar en proyectos que puedo elegir la temática y puedo elegir el proyecto. Entonces, pues ahora mismo tengo una suerte tremenda, pero he tenido que coger proyectos de encargo, proyectos que no me apetecían y pues, como todo el mundo. Esto es un camino muy largo y la carrera la diriges, pero hasta cierto punto. Hay momentos en los que haces lo que tienes que hacer y otras veces que haces lo que quieres, como el esclavo en Gladiator, ¿no? Que pues es lo mismo. Y claro, sobre todo lo que es importante es que tu producción va creciendo en Europa. Sí. Y aunque todo no esté llegando, Mm. que es una de las cosas que es más problemática porque es una pena que no tengas en casa toda tu obra Bueno. publicada, pero bueno, van calando, o sea, cada vez tenemos más cosas tuyas por aquí. Sí. No me puedo quejar tampoco. La mayor parte de la producción mía en Francia está publicada y bien publicada, principalmente por norma, está editada y bien editada. Entonces no me puedo quejar de la acogida del público español tampoco. Y también tengo una bolsa de lectores aquí en España que más o menos me sigue, aunque fíjate que voy haciendo cosas que son de géneros distintos, principalmente fantasía, pero también hecho histórico, y hay gente Claro, que va siguiéndome aunque haya saltado. el salto, retrotrayéndonos a la charla de antes, Sí. el salto de histórico a fantasía es un salto bastante Sí, grande. fue durillo al principio, porque cuando empieza, yo básicamente toda mi producción había sido de fantasía, aunque Beast, por ejemplo, era fantasía con robots, pero había sido fantasía en distintas ambientaciones, con distintos rollos, pero de pronto me pongo a hacer un cómic histórico que, aunque fuese de deportes y haya carrera, haya acción, pero de- no deja de ser un poco de ficción histórica. Y entonces me di cuenta que la mayoría de herramientas con las que yo estaba habituado, que yo trabajaba en cuestión de composición de plano, cámara, enfoque, el propio acting, la forma de actuar de los personajes, los encuadres de las caras, no me valían. Porque si dibujas a un chaval que lleva un carro, no lo puedes dibujar como un jinete de Gondor. ¿Entiendes? O sea que lo que tienes que transmitir es distinto. Entonces, ese primer palo sí me costó unas 15, 20 páginas, decir, ahora creo que voy por el Y camino. luego el respeto, yo siempre pongo el ejemplo, sobre todo porque mi mujer es historiadora y si no, no quiero dormir en el sofá, pero siempre, como dice ella, el gran mal del recreacionismo, esa gente que está Sí. buscando dónde está el palo de la rueda que no encaja con el eje exacto. Oh, oh. Ese tema es que es delicado. Vamos a ver. Cuando haces un veo, o sea, una cosa es cuando, por ejemplo, vas a contar un hecho histórico en concreto. Entonces, yo entiendo que se quiera que los personajes se parezcan a los personajes reales, que te tengas que poner a buscar cuadros, que te tengas que poner a buscar cuadros, si no está el de este hombre, pues el de su tío. O sea, eso lo puedo entender. Pero en realidad, yo lo que hice fue un cómic de ambientación histórica. En un cómic de carrera en ambientación. Es Fórmula 1 en la antigüedad. Entonces, yo intentaba no meterme en demasiadas complicaciones. Por ejemplo, ¿llevan túnicas? Pues túnicas normales. No vamos a poner que las túnicas sean todas distintas unas de otras, como si estuviésemos viendo el catálogo de Sara. Tampoco es necesario, ¿no? Pero después, el que te venga, bueno, tú ya me comentas, conoces un poco el gremio de los historiadores.
complicado. Pero ya no solo en el historiador, sino todo aficionado. dentro del aficionado de Sí, lo que sí. es el histórico. Claro. Mira, cuando sacamos el TVO de Gloria Victis, del que hablamos antes, resulta que nos dieron un premio por mejor cómic ambientado de la antigüedad en Nimes, en Francia. Un profesor de la Sorbona nos felicitó. Utilizamos la estela funeraria sobre la que nos basamos la historia, utilizamos la traducción del arqueólogo del Museo Arqueológico de Cuenca. Bueno, pues un profesor holandés vino diciendo muy bien todo el TVO, pero la traducción está mal. Por sus gónadas, el hombre decía que era de otra forma. Entonces, yo no estoy haciendo el TVO para ese hombre. Si ese hombre quiere pasárselo bien ese día, poniéndole pega, yo hago TVO para lectores. No hago TVO para profesores de historia o aficionados a la historia que están buscando el fallo. Yo hago TVOs para que nos lo pasemos bien los que estamos aquí. Entonces yo le doy menos importancia. Otro tipo de cómic, entiendo, otro tipo de profesionales que afrontan otro tipo de cómics, entiendo que se focalicen más en eso. En mi caso no. Y si no, pues me hago uno de fantasía, me invento un hacha a 3 manos y ya está. Pero bueno, al final en la fantasía pasa por otro lado, que es las referencias, Claro. porque es imposible no verse empapado por toda la fantasía anterior. Y entonces vienen los de, es que esto es igual que en tal libro. Sí, por supuesto. Es que se ha hecho tanto que es imposible no encontrar algo que no se parezca, que hagas algo que no se parezca a otra cosa que se haya hecho antes. Casi imposible. Encuadres, diseño, o sea, es muy difícil. Tío, pero hay que relajarse un poco, ¿no? O sea, dejarse un poquito ahí también, como lectores, ¿no? Debemos disfrutar de las cosas. Creo que ese es muchas veces el problema, que al final el lector puede ser exigente, pero hay un tipo de lector que exige por encima de lo que es la naturaleza del producto, Ya. que es disfrutar, que es la primera parte que debería ser esencial. Ya. Claro, a partir de ahí el tema es que cuando ves algunos de tus libros, o sea, lo que es el enfoque de fantasía son muy diferentes entre ellos. Sí. O sea, es como que has intentado reconstruirte en cada Sí. una de las obras. Claro, porque mira, ahora estoy preparando con un guionista, estamos hablando de un proyecto con un personaje histórico y tal, que más o menos podría decir, me pongo ya a hacer bocetos porque el personaje tiene ya una imagen icónica y podría desarrollarlo. Pero yo quiero ver el guión, porque si no veo el guión, no sé si el enfoque tiene que ser más realista, más caricaturesco o más simple. Entonces, hacer productos es como la cocina, necesita mezclar ingredientes. Cuanta más cultura tengas de TVO y demás cosas, por supuesto, más ingredientes tendrás para poder mezclar. Pero a mí me gusta que cada cosa sepa de una forma un poquito distinta. La fantasía de cada uno tiene que tener un toque. Si todos los personajes son intercambiables de una serie a otra, estás trabajando siempre en la misma serie. Y por ejemplo, en esta evolución, Sí. ¿cómo afecta que el Mateo de ayer no sea el mismo del Mateo de mañana? O sea, en esta evolución tuya gráfica, ¿lo notas mucho cada vez que afrontas una nueva obra? Mira, creo que la única vez en mi carrera que me he permitido verdaderamente hacer un cómic para el Mateo de 15 años fue aquí, fue en Turo. En Turo, como además me lo escribí yo, estaba pensando siempre en qué me hubiese gustado leer cuando era chaval. En las otras, pues como siempre ha sido trabajo de equipo, pues intentas que la mezcla sea buena y llevarte bien con el, o sea, que entre el guionista y tú creéis una cosa que no hubieseis podido hacer los dos por separado. Y sí, claro, o sea, yo no veo la fantasía igual que, o sea, yo ahora Crónicas de Mecenas no la haría como la hice. La hice en una época y con una edad. Es hija de su tiempo y es hija del momento. Hija del momento, ni enfoques, ni Pero chistes, ni no, diseños de personajes. le pasa a Crónicas de Mesene, le pasa a día de hoy a cualquiera de los productos que eran anteriores a Mesene. O sea, todos tienen esa desinentidad. O sea, generalmente son pocos los productos que trascienden, ¿no? Pero que a mí habla sobre el momento de creación y la madurez. O sea, yo ahora lo haría totalmente distinto y de la misma forma. Mira, hay una cosa de la que me arrepiento mucho, estuve 1 año y medio más o menos trabajando haciendo 2 páginas en mi país, en el periódico El País, todos los sábados. Me cogió muy joven y como yo tenía la idea, tenía las ganas de intentar pegar el salto a Estados Unidos o Japón, la verdad es que no le di la importancia que tenía el producto. Lo hacía rápido, lo hacía en plan de, me lo quito rápido y me pongo a pensar en otras cosas, sin darme cuenta de que aquello lo compraba 1 millón de personas. Que al final el gran problema es que todo trabajo que realizáis como dibujantes es vuestra carta de presentación. Exactamente. Pero además, te digo porque esto me pasa ahora
Y ahora es otro tema, porque yo ahora soy consciente de que me está leyendo o me puede leer potencialmente tanta gente. En aquel momento no. Entonces, es que cada momento tiene A ver, su circunstancia. el camino es esencial para llegar a algún sitio, ¿no? Mm. Claro, ¿dónde te ves en el futuro? Uf, dibujando te veo. Y la verdad es que yo creo que tengo... ¿Te ves más cerca de hacer TVOs íntegros o seguir trabajando con otros guionistas? Voy a intentar alternar. O sea, llevo sin escribirme libros desde hace 12 años. Entonces, ya empiezo a echar en falta ponerme y dedicarme unos meses a escribir y ponerme. El problema es que nunca tengo tiempo de parar de dibujar para ponerme a escribir. Pero también van surgiendo en el camino, van surgiendo posibilidades, van surgiendo guionistas buenos con los que te gustaría currar, que están a tu alcance para poder trabajar con ellos. Que en Y cierta manera, además de trabajar con ellos, son buenos momentos para aprender cosas que luego te obviamente, van a valer. obviamente. Entonces, pues me gustaría alternar las dos cositas. Lo que pasa que volvemos a lo mismo. O sea, uno dirige la carrera hasta el punto que la dirige. Intentaré poder hacer proyectos un poco más que los escriba yo, que sean más desenfadados y también productos que sean un poco más serios, más sesudos, con guionistas con los que me gustaría trabajar. Lo que sí que voy a intentar, es trabajar con gente con la que siempre me encuentre cómodo trabajando. Que no siempre podré, obviamente, ¿no? Pero sí. Y, y en esta línea, ¿concibes en algún momento volver a trabajar aquí? En España lo veo muy complicado. Sí, No, pero a ver, seamos por el propio sector, o sea, es así. aparte por el propio sector. O sea, yo ahora mismo llevo 20 años trabajando en el mercado francés. Yo soy autor francés ya. Ujú. Entonces, yo tengo mis clientes, los tengo allí. Mis lectores, principalmente, los tengo allí. Y que me gustaría hacer alguna cosa que pudiese ser desde aquí para publicarla allí, pero ya pensando de forma global en los dos públicos. Pudiera ser, pero eso vendría a partir de que yo me escribiese alguna historia que pudiese pensar que se pudiese hacer de las dos formas, pero lo veo muy complicado. Generalmente es que como al final sí que pueden llegar aquí a España, A ver, el camino es más fácil. claro, Entonces, ¿para qué tener un camino mucho más complicado cuando ya tienes un camino que conoces? es que lo tengo más, o sea, ya si yo puedo hablar con un editor comiendo y me pregunta qué quieres hacer y le digo, pues quiero hacer esto. Y si le gusta la idea, después al final probablemente terminará aquí en España, pues ya está. O sea, generalmente yo es que pienso más que en el mercado, pienso en la obra. Ujú. Y si puedo ir haciendo el tipo de obras que me gusta allí en Francia, pues no tengo necesidad de hacerlo aquí. Aunque es cierto que si pudiese trabajar en España, lo haría de una forma distinta al mercado francés. Porque nosotros como lectores, este mercado nuestro es híbrido por completo. Se dice que yo se lo escucho a varios editores, hablando de que los autores españoles tenemos una cosa buena, que es que dependiendo del tipo de historia, cogemos recursos del cómic japonés, del cómic americano, del propio cómic europeo. O sea, cogemos, bueno, pues cogemos esto, cogemos lo otro. Usáis el dibujo o la herramienta, como una herramienta, como una parte Exactamente. de la comunicación. Porque no estamos circunscritos solamente a una escuela de TVO. Pero como lectores nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo. Entonces yo, por ejemplo, si hiciese un TVO en España, ¿cómo lo haría? Pues seguramente lo haría en formato comic book, con ciento y pico páginas, ¿no? Pensado directamente al tomo, no pensado para sacarlo en grapa, pero sí en formato comic book, que me gusta el formato más alto, con menos viñetas que el francés, que es más abigarrado, para hacer una historia más suelta. Sí, una mecánica diferente. Exactamente. Y sería un salto, porque después de tanto tiempo el cambiar esa mecánica te supondría un esfuerzo bastante grande. Me supondría soltarme un poco el pelo, porque el cómic francés es más medido, todo va muy medido. El formato son 46 o 54 páginas habitualmente, con 8 o 9 viñetas en cada página, entonces esa información, o sea, tienes el espacio que tienes, no tienes más. Entonces todo tiene que ir muy medido. No, generalmente en cada viñeta cuando pasa algo, pasa porque tiene que pasar que después afectará a otra cosa. No hay páginas de desahogo en el que pasen cosas porque sí, porque tienes muy poco espacio narrativo. Eso es uno Inconveniente, sí. de los inconvenientes. Decía Munuera que dice, lo mejor del cómic francés es el formato francés y lo peor del cómic francés es el formato francés. ¿No? Y es que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. En la realidad actual, Sí. temas como, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿cómo Sí. crees que os va a afectar? Yo creo que nos va a afectar mucho. Lo que pasa es que no sé decirte cómo. En principio soy pesimista. Supongo que la gente también tendrá que acostumbrarse a que generalmente si pides cosas a la inteligencia artificial te suele dar siempre una serie de cosas que son todas iguales. Un refrito, un pastiche
de cosas que todas tienen el mismo saborcito. Seguramente habrá un momento que si quieres buscar algo que sea un poco distinto, tendrás que buscarlo ahí. Supongo que será como la música cuando empezó el autotune y la música esta que pues los cantantes tuvieron que reinventarse a hacer conciertos, pues supongo que nosotros habrá un momento que tendremos que reinventarnos, pero es que no sé por dónde va a ir, no sé por dónde va a ir el tema. Uno de los elementos que entiendo siempre más diferenciales y que no se tienen en cuenta es que la inteligencia artificial y uno de los valores que no contempla que es el equivocarse. Ya. Hay muchísimas veces que cuando realizáis un dibujo Mm. llegas a un resultado que no es el que esperabas, pero que te descubre un nuevo mundo para hacer una Sí, cosa diferente. sí, Yo creo que es uno de los elementos que va a ser más diferencial, porque artísticamente muchas de las cosas que se crean y son nuevas y son realmente sí. innovadoras vienen de un error Mm. que no es un error al uso, pero es algo que tú no esperabas, no estaba en el plan. Yo lo que sí que tengo claro es que es imparable. O sea, que pensar que se va a poder controlar a través de alguna ley mundial y global es una utopía. Porque, por ejemplo, estamos hablando antes del gremio de los historiadores. Si te pones a mirar todos los podcasts, todas las imágenes de historiadores, lo primero que han hecho ha sido pegarle la pata a los ilustradores que hacían ilustraciones de historia y están utilizando, abusando de hecho, de recreaciones históricas hechas con inteligencia artificial, porque para los historiadores lo importante es lo que ellos hacen y el ilustrador no es más que una herramienta. Entonces, pues tienen una herramienta que es más cómoda, barata y hace exactamente lo que ellos quieren y mejor. Sí, pero bueno, hay un, Te, te- pro- te he puesto, te he puesto, hay te un, he puesto sí, solamente un hay ejemplo. un problema que es muy curioso y tú eres el primero que lo vas a ver, que es que trabajar con el cliente, trabajar en este caso con el historiador, trabajar con la persona que tiene que dar las explicaciones es muy complicado. Así que le ¿Ya? deseo suerte a la inteligencia artificial. Sí, pero ten en cuenta que como lo va a hacer el propio historiador, va a estar contento con lo que salga porque lo ha hecho él. O sea que al final todo esto va así, pero y el que tenga una panadería y necesita una imagen corporativa, no va a tirar de nadie. Entonces, al final, como es una herramienta barata, será así. Entonces, eso yo creo que es inevitable. No obstante, es una herramienta barata ahora, Sí, porque no, estamos no, haciendo barra libre. nos cobrarán. Esto es de primero de droga. La Sí. primera dosis gratis. O sea, eso es así. La gente ahora está acostumbrada a que todo es barra libre, Sí. pero eso llegará un momento en donde esos mantenimientos de servidores, de sistemas, valen un dinero, alguien tiene que pagar la novatada y cuando haya que pagar ya veremos si realmente el precio es tan accesible. Los estudios que estaba viendo era que hacía falta para generar una imagen con inteligencia artificial, creo que decían que se podía cargar un móvil con la electricidad que gastaba generar una imagen. Entonces, bueno, O sea, al final tiene muchos más desinencias que veremos cómo evolucionan, porque esto creo que es un terreno tan abierto que de momento lo único que hacemos es especular en la barra del bar. exactamente. No, ya te digo, no me veo capaz de imaginarme de una forma acertada de cómo va a ir la cosa. Pero vamos, no son muy halagüeños. Y lo que sí que tengo claro es que los dibujantes dibujaremos tebeos mientras nos dejen los editores. En cuanto los editores no quieran utilizarnos y prefieren utilizar una inteligencia artificial, pues entonces será cuando estaremos fuera de mercado. Eso vendrá a partir de lo que quieran los lectores. Si los lectores quieren que estemos, estaremos. Y si no, no estaremos. Entonces, al final esto es la postura del pianista del Titanic. Estaremos tocando el piano mientras nos dejen y ya está. La verdad que es una finalización muy interesante de conclusión, sobre todo para rematar a la gente nueva que entra en esto, Sí. a esa gente que ves empezar. Si hubieras sido el Mateo que cuando empezó, ¿qué consejo te habría gustado que te dieran? ¡Corred, insensato! No, no sé. Yo lo que creo con esto es que primero tienes que estar muy decidido. Saber que el esfuerzo es enorme, porque son horas y horas y horas currando y fines de semana ocupados. Que vas a ser autónomo, todo el mundo sabe lo que conlleva ser autónomo en este país y en los otros. Pero si poniendo en la balanza tienes claro que te merece la pena el esfuerzo, tira para adelante, inténtalo. Haz lo que te gusta, busca las editoriales que publican el tipo de cosas que te gustan a ti y tira para adelante.